Usar apenas una parte de lo que el Apocalipsis nos enseña. Y quiero comenzar esta serie de estudios sobre las 7 iglesias del Apocalipsis. Y a los que están a la izquierda. Gloria a Dios. Pero bien, vamos allá. Quiero, hermanos, considerar en primer lugar un aspecto general con respecto al libro de Apocalipsis. Hacer un esbozo de este libro que a tanta gente le gusta, como el caso de Daniel. Son libros proféticos del Antiguo Testamento. El caso del libro de Zacarías y el libro de Ezequiel, en el cual se dan una serie de profecías escatológicas o de los últimos tiempos y que forma parte de nuestra doctrina también. Pero quiero hablarles acerca de algunos detalles del Apocalipsis. En primer lugar, quiero decirle que el Apocalipsis, nosotros vamos a hacer un resumen en cuanto a la identificación de este libro. Es el último libro del Nuevo Testamento y de la Biblia. Y la historia nos recoge que el autor de este libro es el apóstol Juan. El apóstol Juan, el último de los apóstoles en morir, en sus últimos años fue desterrado a una isla en finales del siglo I, y allí en la isla de Patmos, desterrado, llevado como un castigo, estando en aquel lugar, Dios le da esta revelación. Apocalipsis viene del tema de revelación. Dios revela los últimos tiempos a este hombre y él escribe todo lo que está recibiendo de parte de Dios. Así que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan alrededor de los años 96, en el primer siglo. Estaba desterrado en la isla de Patmos y allí Dios les revela los últimos tiempos. ¿A quién se escribe este libro? ¿Para quién se escribe? Principalmente se les está escribiendo a las 7 iglesias del Asia Menor, pero también se escribe para los creyentes en todo el mundo. Es de interés mundial. Amén, hermanos. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. Los destinatarios inmediatos eran los cristianos de las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor principalmente, pero el destinatario general es para los creyentes de todo el mundo en todos los tiempos. El tema central de este libro, haciendo un resumen general, es Dios revela el futuro a los que componen su iglesia, pero también se lo revela de alguna forma a las personas que no creen, porque es una manera de advertir las cosas que van a ocurrir para que las personas después de alguna forma no tengan justificación para decir: oye, pero eso yo nunca lo sabía. No, ahí está escrito, ahí está revelado como una advertencia de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. El tipo de literatura que se utiliza para escribir este libro es conocido en la literatura como un género apocalíptico, donde se usan símbolos, donde se usan imágenes para comunicar una esperanza en medio de la persecución. Es la razón por lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretarlo, por la cantidad de símbolos y figuras que se utilizan, que no podemos utilizar un método hermenéutico conocido como alegórico, sino que tenemos que acercarnos al Apocalipsis utilizando el método histórico literal en su contexto, analizando de acuerdo a cada uno de esos símbolos sus significados y no sacándolo de su contexto para no caer en errores doctrinales y en falsa interpretación. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Así que ese es un resumen de los datos más generales del Apocalipsis que nosotros tenemos y que muchas personas no lo leen porque dicen: yo no entiendo eso de las copas y eso de los caballos y de los jinetes y eso de las trompetas y de que hay un fuego y que el mar y la tierra. Y bueno, vamos a acercarnos mesuradamente a este libro y Dios nos va a ayudar en la medida en que vayamos incursionando en él. En particular, nosotros vamos a hablar de una de sus divisiones. Algo importante, hermanos, cuando vamos a estudiar un libro de la Biblia es ver toda esta información que nosotros le transmitimos, pero además
además, la manera en cómo está estructurado, temas que trata y la manera más fácil de entender la forma en cómo se escribió para poder comprender mejor el mensaje. El libro de Apocalipsis, vamos a ver cómo se divide. Si vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, allí encontramos el secreto, por decirlo de alguna manera, en cómo está dividido el libro de Apocalipsis. Tiene 3 grandes divisiones, 3 grandes temas trata el libro de Apocalipsis. Y allí en el capítulo 1, versículo 19, nosotros encontramos la forma en cómo Juan, recibiendo esta revelación de parte de Dios, él nos lo explica. Dice Juan que Dios le dijo: escribe las cosas que has visto. Es la primera división. ¿Qué más? Las que son, y en tercer lugar, las que han de suceder. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis tiene 3 grandes divisiones. Número 1, las cosas que has visto, que nosotros las vamos a encontrar en el capítulo 1, del versículo 10 al versículo 20, cuando allí a Juan se le da una revelación del Cristo glorificado, del Cristo que él había visto haciendo milagros y señales. Allí se le da una visión de Cristo como rey, como sacerdote, como intercesor, y es lo que él ha visto, es la revelación que se le da acerca del Cristo que está en la gloria. La segunda parte del libro de Apocalipsis es el que nos va a hablar acerca de las cosas que son. Y las cosas que son las vamos a encontrar en el capítulo 2 y capítulo 3, y es de lo que nos vamos a ocupar nosotros. Porque las cosas que son es lo que Jesús le escribe a las 7 iglesias que están en el Asia Menor. Amén. Esas son las cosas que son. Y las cosas que han de ser después de estas, que él estar siendo el receptor de esta revelación, son las que están escritas a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 22. Estas son las 3 grandes divisiones del libro de Apocalipsis. Amén. Está ahí en sus notas para que después usted lo entienda. Y si le gusta leer con nota a mano, allí usted lo podrá precisar y va a ser mucho más entendible entonces la lectura. Así que 3 grandes divisiones. Recalculando... ya estaba como el GPS, recalculando. Recalcando 3 grandes divisiones: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. Amén. Qué tremendo, qué interesante cuando nosotros encontramos, como en el libro de los Hechos, por ejemplo, versículos que nos dan la manera en cómo se estructura el libro para poder entender mejor lo que Dios nos está revelando. Así que nosotros nos vamos a ir, por lo tanto, a la segunda parte de este libro: las cosas que son. Las cosas que son, ¿a qué se refiere? El mensaje de Cristo a las iglesias. Las cosas que son. Mire, vamos entonces a este detalle. Estas son las ciudades del Apocalipsis, a las cuales se le escribe una carta, porque en cada una de ellas había una iglesia y había un pastor, un rebaño. Por lo tanto, vamos entonces a analizar rápidamente la estructura común en las cartas, para poder entender las cartas que se le escribe a Éfeso, a Sardis, a Tiatira, que se le escribe a Filadelfia, a Esmirna, a Laodicea, a Pérgamo, a estas iglesias. Esas cartas tienen una característica común, una estructura. Y cuando nosotros la miramos en esta estructura, nos es más fácil de entender, nos es más fácil de comprender. Y no es más que eso lo que vamos a hacer cada martes. Vamos a aplicar esta estructura para poder entender el contenido de esa carta y poder extraer la explicación y la enseñanza que a nuestro tiempo nos corresponde. Lo primero es que cada carta, y quisiera ponerle eso como asignación en la semana, leer capítulo 2 y capítulo 3 del Apocalipsis, con el folletico este que yo le di. Dese cuenta, lo primero que aparece en cada carta es un saludo al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? El pastor, el líder espiritual de la iglesia. Él es el pastor
y esa carta se le escribe a esos líderes, se le escribe a esos pastores. En las 7 iglesias aparece ese saludo. En segundo lugar, aparece además una característica de Jesús, que es el autor de la carta. Y eso es importante, interesante, y usted lo va a poder ver, cómo la característica que se da de Jesús en la carta tiene que ver con lo que se señala, con lo que se significa y con lo que se promete. Fíjese, usted lo podrá valorar y mirar. Cada caracterización que se hace de Jesús en estas cartas está en correspondencia con lo que se señala como error y la promesa que se da y el reto que se le hace a cada una de esas iglesias y a sus pastores. Lo que Jesús sabe sobre la iglesia. En las 7 cartas siempre existe eso. Yo sé que tú dices que vives, pero estás muerto. Yo sé que tú dices, el Señor sabe. El Señor sabe. El Señor sabe. Al Señor no se le puede pasar gato por liebre, porque Él sabe. Y usted lo estará viendo cuando analicemos a Tiatira y cuando analicemos a la Odisea, usted se dará cuenta. Y en cada uno de estas escrituras, cómo el Señor sabe. Yo sé, Jesús sabe sobre la iglesia. Número 4, lo que Jesús aprueba en la iglesia. ¿Qué es lo que Jesús le da el visto bueno? Me alegro de que ustedes permanezcan fiel, le dicen algunos. A pesar de la influencia de las falsas doctrinas de los nicolaitas, a pesar de la Jezabel y a pesar de todos esos detalles que más adelante en el curso de estos estudios lo vamos a estar mirando, me alegro en ver que todavía hay gente que permanece fiel y aprueba, excepto a la Odisea, que es la iglesia a la cual no se le elogia nada, no tiene nada que aprobarle. Wow. Dios nos libre de ser la iglesia de la Odisea. Amén. Número 5, lo que Jesús rechaza en la iglesia. Todas las cartas revelan lo que Jesús rechaza de la congregación, excepto la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna, que son 2 iglesias ejemplares que en medio de la persecución, que en medio de la tribulación son capaces de permanecer fiel y mantener fidelidad en su doctrina y su testimonio. Nada hay que reprenderle. Como a mí que se me cayó el papel ahora. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué interesante, hermanos. Además, otra característica de las cartas, característica común que nosotros vamos a encontrar, número 6, es una exhortación especial o promesa para la iglesia. A todas las iglesias, aunque se señale sus errores, aunque se exalte sus buenos modales y su fidelidad, a todas ellas se les da una especial exhortación y se le da una promesa, porque Dios es fiel. Aunque nosotros no seamos fieles, Dios es fiel. Amén. Y número 7, se le dan instrucciones a que la iglesia oiga. Oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántas veces usted lo ha leído? Y lo ha oído. Oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque hay quien padece de sordera espiritual. Hay quien no quiere oír. No quiere oír. Y en las 7 cartas dice, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia es de Cristo, hermanos. Te lo vuelvo a decir, la iglesia es de Cristo. Y Cristo le habla a su iglesia. Nosotros somos colaboradores en la edificación, pero el que está edificando la iglesia es Cristo. Lo que Cristo le dijo a Pedro, yo edificaré mi iglesia. La iglesia no es de ningún concilio. La iglesia no es de ningún pastor en particular. La iglesia no es de ningún ministerio particular. La iglesia es de Cristo. Pertenece a Cristo. Quien dio la vida por la iglesia es Cristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. La vida de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. El que da ministerio a la iglesia es Cristo.
El que levanta dones es Cristo. El que usa a los hombres es Cristo. Por lo tanto, es Cristo el centro de la iglesia. Hay tantos fanfarrones adueñándose de la iglesia equivocadamente. Hermanos, apenas nosotros somos colaboradores. Hoy estamos y mañana no, pero la iglesia permanece porque Cristo permanece eternamente y para siempre. Y eso lo vamos a estar mirando. Y por último, son las 8 características generales de las cartas. Es que existe una promesa para los vencedores en cada iglesia. ¿Dan gloria a Dios? Así que en la asignación que le estoy dando, cuando en esta semana ahora usted comience a leer el Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, tome en cuenta estas 8 características generales y señálelo. Mire, vamos a hacer eso, ¿qué usted cree? Cada una de estas características, cuando usted vaya a leer la carta que se le envía a Éfeso, al pastor, al ángel y a la iglesia de Éfeso, busque estas 9 características. Cómo Jesús, cómo se dirige al ángel, cómo se caracteriza Jesús, cuál es el mensaje, qué se significa, qué error se señala, qué se elogia, qué promesa se le da, qué exhortación se le hace, cuál es la instrucción acerca de que se oiga la voz del Espíritu y qué promesa se le da a los vencedores. Ustedes los van a hacer y después yo les voy a entregar uno para que usted lo verifique. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? Bien. Vamos allá entonces. Vamos a ver los propósitos del mensaje a las 7 iglesias. Estoy haciendo un esbozo general para la próxima semana entrar ya en el detalle de cada una de las iglesias. ¿Está bien? Vamos a ver el propósito del mensaje a las 7 iglesias, hermanos, porque se ha dicho que estas iglesias aparecen en la Biblia para alcanzar a lo menos 3 propósitos principales. Número 1, un propósito contemporáneo. Las iglesias existían realmente. Los pastores eran reales. Las congregaciones eran reales. Por lo tanto, las iglesias, estas cartas fueron escritas para satisfacer una necesidad en cada una de esas iglesias. Cumplían un propósito para la cual eran escritas, era real. Es decir, no era imaginario, no era algo de la mente de Juan que se creó una iglesia en Éfeso, se imaginó una iglesia en la ciudad de Tiatira, se imaginó una iglesia en la Odisea y le escribió. No eran iglesias de utopía, eran iglesias reales. Por eso estas cartas tienen un valor histórico, porque fueron escritas a pastores reales con sus congregaciones, con la necesidad espiritual y que también ellos necesitaban oír la voz del Espíritu de Dios. Amén. Ese es uno de los propósitos, un propósito contemporáneo. Número 2, un propósito compuesto, en el sentido de que estos mensajes son de aplicación para todas las iglesias en todos los tiempos. Cuando leemos la iglesia de Éfeso, podemos decir, bueno, eso era para aquella iglesia. No, es para las iglesias de todos los tiempos. A cualquier iglesia en el mundo se le puede ir el primer amor. Cualquier iglesia puede caer en el error de darle entrada a prácticas del mundo y se puede convertir en una iglesia mundana. Cualquier iglesia en cualquier parte del mundo y época puede darle apertura al orgullo y a la arrogancia y creerse mejor que las demás, y eso es sancionado cuando se le escribe a la iglesia de Tiatira. Es decir, que las características que se señalan en cada una de ellas es compuesto por el hecho de que en cualquier parte del mundo y en cualquier época lo que le ocurrió a estas iglesias le puede ocurrir a cualquier congregación. Y por eso es importante. Y ese es uno de mis propósitos al hablar de este tema, porque lo vamos a hacer desde el punto de vista devocional. ¿Qué tengo yo que aprender de estos mensajes que me ayude a mí en mi vida personal y como iglesia? Como pueblo. Decimos amén. Si no solo lo vamos a ver en el orden histórico, sino en el orden compuesto. ¿Cuánto tengo que aprender? Y además hay otro propósito del cual se discute mucho, y yo lo voy a tomar en cuenta por si usted lee algún diccionario bíblico o consulta algún comentario bíblico o lee algún otro tipo de literatura, y usted dice, pero eso el pastor no me habló de eso. Y un propósito que se llama cronológico. El propósito cronológico es que se identifica
a cada una de estas iglesias como los 7 grandes periodos del cristianismo. Cada una de esas iglesias representa un periodo de la historia del cristianismo desde que la iglesia se fundó en Pentecostés. ¿Está bien? Y vamos a verlo. Ahí yo le di la nota para que ustedes los vean de una manera tremenda, cómo se identifica y cómo se mira y cómo realmente tiene una relación tremenda. Pero quiero hablarte de la condición espiritual de las iglesias, en resumen, porque vamos a ver cada uno de estos detalles en sentido general cuando las miremos de forma particular. La caracterización de cada una de estas iglesias. Mire, la iglesia de Éfeso era una iglesia descarriada porque había perdido su primer amor. ¿Estamos de acuerdo? Un resumen general para que ustedes tengan una idea de lo que se le señala. Es decir, ellos perdieron su primer amor y ya no eran fervientes. Se habían convertido en simple y llanamente religiosos. La iglesia de Esmirna es la iglesia sufriente, la iglesia fiel, la iglesia perseguida, la iglesia que está siendo azotada. Sus cristianos están desvalorizados en el orden social y económico, y lo vamos a ver cuando la estudiemos. Sin embargo, ella permanece fiel. Es a quien se le da esa promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Número 3, la iglesia de Pérgamo es la iglesia mundana, la iglesia que le da apertura a todo para poder mantenerse, para poder ser aceptada a la sociedad, y por lo tanto aquí vale todo. Es la iglesia de Pérgamo. Interesante esa carta. La cuarta carta es la iglesia a Tiatira. Es la iglesia impenitente, esta iglesia, alabado Dios, que tolera la idolatría, la inmoralidad. Impenitente, no tiene una relación de compromiso de santidad con Dios. Número 5, la iglesia de Sardis, la iglesia que se muere, que parece que tiene vida, pero está muerta, llena de programas, pero sin unción ni poder del Espíritu. Es la iglesia de Tiatira, y la vamos a ver. Número 6, la iglesia de Filadelfia, gloria a Dios, es la iglesia que sirve. Es la iglesia que se mantiene fiel a pesar de la influencia de las falsas doctrinas. Ellos mantienen su fidelidad a Cristo. Es la iglesia que sirve. Y número 7, la iglesia de la Odisea. Alabado Dios. Ya usted sabe cuál es la iglesia. La iglesia que no es ni fría ni caliente. Es que tibia. Y por lo tanto, te vomitaré de mi boca. Esa es en resumen la caracterización de las 7 iglesias. Y se dará cuenta, hermanos, como hace un momento les decía, que estos mensajes realmente son aplicables a cualquier iglesia. Porque cualquier iglesia en el mundo puede descarriarse, puede ser sufriente, puede ser mundana, impenitente, puede morir espiritualmente, pero cualquier iglesia puede servir, ser útil, y tristemente puede caer en la tibieza espiritual. Por lo tanto, hay un valor extraordinario en valorar esta palabra para cualquiera de esas cosas que se señalen y que se identifique con nosotros, rectificar y decir: wow, Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Amén. Gloria a Dios. Y quiero conversar contigo además, ya brevemente para terminar, un bosquejo panorámico de el propósito cronológico. Cronología, es decir, viene de un orden de los sucesos en el orden histórico, como ocurre o como ocurrieron. Y ahí usted lo tiene al final del folleto. Interesante este resumen en cuanto a este bosquejo. Mire, Éfeso es la iglesia apostólica, la iglesia fundada por Cristo, enseñada por los apóstoles, deseable. Es la iglesia que desde Pentecostés hasta el primer siglo dio testimonio de la verdad de Cristo. Los que ven el propósito cronológico en estas 7 iglesias, ellos consideran que la iglesia apostólica está representada por la iglesia de Éfeso, que desafortunadamente el fuego fue perdiéndose. Y ya en el último siglo usted verá lo que ocurre. La iglesia de Esmirna representa la iglesia mártir, es la iglesia perseguida, es la iglesia sufrida. Esmirna significa mirra y es la iglesia que está bajo la persecución
10 emperadores romanos tratan de destruirla. Está Nerón, Diocleciano, y todos fueron los emperadores más que más daño le pretendieron hacer a la iglesia. Nerón pegó candela a Roma y le echó culpa a los cristianos. Bajo el imperio de Nerón se sacrificó la vida de Pablo, de Pedro y de los principales apóstoles. Pero bajo esa persecución, esa iglesia se mantuvo creyendo en Jesús. Y está representada por Esmirna, la iglesia sufrida. La tercera etapa de la iglesia o del cristianismo es la conocida como la iglesia de Pérgamo. Es la iglesia transigente. Es la iglesia que se une con el Estado. Cuando llega Constantino al imperio para congraciarse, él mezcla el cristianismo con el Estado y entonces la iglesia pasa a ser la iglesia del Estado. ¿Ve? Y por eso es conocida como la iglesia mundana o transigente, porque contemporiza con el gobierno político y se convierte en la iglesia oficial del emperador. Y se hace Constantino pasar por cristiano, simplemente lo único que está es beneficiándose de esta unión. Y se dice que entonces Pérgamo representa esa etapa, y usted la podrá ver cuando nosotros lo caractericemos. En cuarto lugar, la cuarta etapa del cristianismo es la que representa la iglesia de Tiatira, la iglesia católico romana. Esa unión de la iglesia, cuando es llevada al Estado, surge lo que es el catolicismo apostólico romano, la iglesia católica, y es representada por Tiatira. Y la iglesia católica romana adoptó una religión que hace posible la unión de cristianos y paganos, y se introduce la adoración de santos en la iglesia. Comienza a corromperse, y lo vamos a ver cuando se caracterice la iglesia de Tiatira. Ahí aparece, hermanos, la adoración oficial a imágenes en contra de lo que Dios dice en la palabra: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Amén. Por muy usada que haya sido Kathy Kulma en su tiempo y en su momento, no hay que beatificarla. No hay que pedirle a Kathy Kulma. A quien hay que pedirle es al Padre, en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, número 5. La iglesia de Sardis es la iglesia reformada. Es la iglesia que representa el periodo cuando Martín Lutero protesta. Cuando ya la iglesia católica cae en un punto en el que quería cobrar por la indulgencia. Es decir, si tú quieres ser perdonados, recibir perdón de tus pecados, tienes que pagar. Eso es el colmo. Y cuando eso llegó, Martín protestó. Dijo: pero ¿cómo va a ser eso si la Biblia dice que el justo por la fe vivirá? ¿Cómo que yo tengo que pagar para que se me perdonen los pecados? Eso es absurdo. Y es cuando Martín Lutero se levanta en una protesta, redacta sus 95 tesis y las clavó a la puerta del castillo de Wittenberg en Alemania en 1517, un 31 de octubre. Y de ahí surge el día de la Reforma. Amén. Hubo esa protesta y surge la iglesia reformada. La iglesia de Sardis representa esa etapa de la historia del cristianismo. Y la iglesia de Filadelfia representa la iglesia avivada. Después que la iglesia protestó y comenzó esta reforma por Martín Lutero y comenzaron las protestas en contra del catolicismo, un poco que se cayó también en una etapa de religiosidad. Pero qué bueno, hermanos, Dios sí cumple sus propósitos con la iglesia. Surgieron avivamientos guiados por Jorge Whitefield, por Juan Wesley, el fundador del metodismo. Apareció Carlos Finney, apareció Moody, aparecieron todos estos hombres a quienes Dios levantó con un ministerio poderoso de sanidad y de salvación. Hombres que conmovieron a Inglaterra, que conmovieron al viejo continente, que pasaron al norte, aquí a los Estados Unidos, trayendo un mensaje revolucionario, que avivaron la iglesia, que despertaron la iglesia, que avivaron el mover del Espíritu de Dios, y se le dio un espacio al poder del Evangelio. Esa etapa es representada por la iglesia de Filadelfia. Y por último, la iglesia de la Odisea, tristemente, es la iglesia que representa
Aleluya. La iglesia de los últimos tiempos. Tristemente. La iglesia mundana y apóstata. Estamos viviendo, según estos intérpretes que ven las 7 iglesias como etapas del cristianismo, estamos viviendo este momento de la Odisea. La iglesia que se mezcla, la iglesia que abre la puerta, la iglesia que apostata, la iglesia que le da posibilidad a muchas prácticas, la iglesia que abraza el ecumenismo, la iglesia que compromete su teología, su ortopraxis. Y como he dicho en otras ocasiones, hermanos, estamos viviendo una etapa que ya no solamente las falsas doctrinas son aquellas que nosotros conocíamos como tradicionales, el adventismo, el catolicismo, el espiritismo, los testigos de Jehová, los mormones, y todas esas sectas que eran identificadas y que con las cuales nosotros no compartimos porque no están respaldadas totalmente por la Biblia. Ya hay una serie de prácticas dentro de iglesias llamadas evangélicas que uno tiene que evaluarla porque se distancian del fundamento de Cristo, que sigue siendo y eternamente el fundamento de la verdadera iglesia. Y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Decimos amén? Bueno, ¿qué les cuento? ¿Qué les digo? Si queremos seguir oyendo de esto, vengan la próxima semana. ¿De verdad? Gloria al Señor. Aleluya. No es mi propósito ir más allá de lo que necesitamos conocer, pero quiero que a partir de la próxima semana vayamos viendo cada una de las iglesias y discutiendo cada uno de los mensajes que se le da, lo que cubre, lo que satisface y lo que nos atañe a nosotros. ¿Qué le parece, hermanos? Amén. Pero sí quisiera que, por favor, usted no venga el martes que viene, como digo yo, como pescado en nevera. Yo sé que los que me han oído saben lo que yo les quiero decir. El pescado de nevera está frisado con los ojos abiertos. Parece que lo está mirando, pero el hombre está frisado. Yo quiero pedirle, en el amor del Señor, que lean los capítulos 2 y el capítulo 3 del Apocalipsis. Es decir, que cuando el martes que viene comencemos a hablar de la iglesia de Éfeso, cada uno de nosotros esté en la página y sepa de qué estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tratar en este mismo formato que le entregué hoy, de hacer el resumen, porque el material es bastante extenso, pero yo sé que Dios nos va a ayudar. Y vamos a sacarle un saldo positivo, porque qué no bueno da la Biblia. Todo es bueno. Todo lo que de la Biblia aprendemos es bueno. Amén. Así que por hoy está bien la introducción. Confiemos en que el Señor nos va a ayudar en el resto de este empeño. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Y oremos a Dios para que todo marche adelante, hermanos, y saquemos un saldo positivo de todo esto que vamos a discutir. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Voy a ir cerrando el servicio. Voy a ir terminando este tiempo.